Esto es una locura, pero se los juro que es real. Me acabo de enterar que tengo un hermano. Y no solo eso, me lo ocultaron toda mi vida. ¿La razón? Mi familia no quería que supiera que él existía, por pura vergüenza. Así que sí, prepárate para escuchar una historia de secretos familiares, mentiras, y un montón de drama que literalmente me dejó en shock. Toda mi vida había sido normal, si es que se puede llamar normal, a una vida en la que te crías sin saber que tienes un hermano. Yo siempre fui la única hija de mis padres. Crecí en una casa modesta en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde todo parecía estar bajo control. Mis padres, especialmente mi madre, siempre fueron muy protectores conmigo. Desde pequeña, me enseñaron a ser educada, a no hablar con extraños, a no hacer preguntas incómodas. Para ellos, yo era su único tesoro, y siempre me lo hacían saber. A veces, cuando iba al colegio y escuchaba a mis compañeros hablar sobre sus hermanos o hermanas, me sentía rara, como si algo faltara en mi vida. Mi madre siempre me decía, eres nuestra única hija, y te amamos más que nada. No necesitamos más que a ti. Aquello me tranquilizaba en su momento. Nunca cuestioné que mi familia era solo mi mamá, mi papá y yo. Con el tiempo, mis padres nunca mencionaron a otros familiares, como si nuestra historia fuera la única que importaba. Pero, como muchas cosas en la vida, las pequeñas dudas que se fueron acumulando en mi mente empezaron a hacerme pensar. ¿Por qué mi madre nunca mencionaba a sus hermanos? ¿Por qué siempre se mostraba tan evasiva cuando tocaba el tema de sus amigos o antiguos compañeros de trabajo? Yo pensaba que tal vez simplemente eran personas a las que no les importaba mantener contacto, pero algo en mí decía que había algo más. Recuerdo que cuando tenía unos 12 años, hubo un evento extraño en la casa. Mis padres parecían nerviosos, casi agitados, pero intentaron disimularlo. Mi mamá salió a comprar algo de comida, y mi papá se encerró en su oficina a hacer unos trabajos urgentes. A mí nunca me permitieron entrar a su oficina. Decían que era un lugar solo para adultos. Sin embargo, por pura curiosidad, una tarde me colé y miré por la ventana. Vi a mi mamá y a un hombre salir del coche y entrar en la casa. El tipo era de mi edad, aunque en ese momento no lo reconocí, pero lo que más me desconcertó fue ver cómo se saludaron, como si fueran muy cercanos. No entendía por qué, pero de alguna forma sentí que había algo raro en esa situación. Cuando regresó mi madre, me preguntó de inmediato qué había estado haciendo. Me quedé callada, pero no pude evitar decirle, ¿quién es ese hombre? Mi madre, visiblemente incómoda, respondió rápidamente, es un viejo amigo, no te preocupes. Sin embargo, la respuesta no me convenció. ¿Por qué sentía que estaba ocultando algo? De nuevo, mi curiosidad creció, pero no me atreví a preguntar más. Los años pasaron, y seguí creciendo en ese ambiente de familia perfecta, pero algo dentro de mí me decía que estaba siendo engañada. Cuando me mudé a la universidad, sentí que mi vida se había vuelto un poco más libre. Ya no tenía que vivir bajo el control constante de mis padres, y aunque estaba contenta de tener mi propio espacio, las preguntas sobre mi familia seguían dando vueltas en mi cabeza. Recuerdo claramente el día que todo cambió. Estaba de vuelta en casa por unas vacaciones y decidí limpiar el sótano. Mientras revisaba unas cajas viejas que mis padres jamás habían tocado, encontré algo que no pude ignorar. Dentro de una caja de madera, junto a varios álbumes de fotos familiares, había una carta. Al principio, pensé que era solo una nota antigua o un recibo, pero cuando la leí, algo en mi estómago se encogió. La carta estaba fechada muchos años antes de que naciera. Era escrita a mano y estaba dirigida a mi mamá. El tono de la carta era extraño, casi angustiado, y las palabras me helaron la sangre. Decía, sé que esto es lo correcto, aunque sé que no lo entenderás. Tomás debe permanecer fuera de tu vida. Es lo mejor para todos. Tomás. Ese nombre. No lo conocía. No entendía nada de lo que estaba leyendo, pero una sensación extraña me invadió. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era Tomás? ¿Por qué tenía que mantenerse fuera de nuestra vida? Recuerdo haber sentido una mezcla de incredulidad y miedo. Estaba temblando mientras leía la carta, preguntándome si mi madre había tenido un hermano, o si había sido algún tipo de amigo de su pasado del que nunca me había hablado. No lo supe entonces,
pero empecé a sentir que había algo mucho más grande, algo más oscuro, detrás de todo eso. Lo que más me desconcertaba era que mis padres siempre me habían hablado de cómo la familia era lo más importante. ¿Cómo podía ser que algo tan importante como un hermano de mi madre estuviera completamente oculto? Eso no tenía sentido. A lo largo de los años, me habían enseñado a confiar en ellos sin cuestionar, pero ahora sentía que todo lo que conocía estaba basado en una mentira. A esa altura ya no podía dejarlo pasar. Tenía que saber más. La primera oportunidad que tuve, me fui al archivo de fotos antiguas. Miré foto tras foto, y entonces, lo encontré. Una imagen de una boda, con mis padres sonriendo, rodeados de gente que no conocía. Y ahí, en la esquina de la foto, estaba un hombre. Al principio pensé que era alguien más, pero me quedé mirando más de cerca. El hombre estaba al lado de mi madre, y ella lo abrazaba como si fuera alguien muy cercano. La sorpresa fue aún mayor cuando, en el fondo, vi a una niña pequeña, con el cabello rubio, abrazando a mi mamá. No me podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué no me mencionaron a esa niña? ¿Y quién era ese hombre? Fue entonces cuando me di cuenta, esa niña debía ser mi hermana. Y el hombre, tenía que ser Tomás. Al principio, traté de convencerme de que estaba equivocada. De que solo estaba imaginando cosas. Pero no pude. Cada vez que miraba la foto, el miedo crecía. Tomás no solo existía, sino que era alguien muy cercano a mi familia. Mi madre me había ocultado algo grande, y no podía ignorarlo más. Esa noche, mientras cenábamos, me armé de valor para preguntar. «Mamá, ¿quién es Tomás?» Fue lo único que logré decir. Mi madre me miró fijamente, y por primera vez en años, no sabía qué responder. La tensión en el aire era palpable. El miedo en su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo que iba a escuchar a continuación cambiaría mi vida para siempre. Después de esa cena, las preguntas que llevaba tiempo guardando en mi cabeza empezaron a tomar control. Sentía que había tocado un nervio, y que mi madre no sabía qué hacer con la verdad que yo había comenzado a descubrir. Cuando le pregunté por Tomás, su respuesta fue lo que menos esperaba. Es algo que decidimos dejar en el pasado. Tú no necesitas saber nada de él, me dijo con una voz tensa. Pero había algo en su expresión que me heló por dentro. No era solo una mamá que no quería hablar de un viejo amigo o de algún tema incómodo. Era algo mucho más profundo. Algo que tenía la capacidad de destruir la imagen que yo había tenido de mi familia durante toda mi vida. ¿Por qué, mamá? ¿Quién es él? La pregunta salió de mis labios sin pensarlo. Y en cuanto la formulé, sentí que mi corazón latía más rápido. Era como si estuviera cruzando una línea que ya no podía deshacer. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Me miró como si estuviera buscando la manera correcta de decirme algo, pero al mismo tiempo como si no supiera si debía decirme algo en absoluto. Finalmente, con un suspiro pesado, dijo, Tomás es tu hermano. Mi mente se detuvo por completo. No entendí lo que acababa de escuchar. ¿Mi hermano? ¿Cómo podía ser eso? Si siempre me habían dicho que yo era hija única. ¿Qué? Mi hermano, pero ¿cómo es posible? Me sentí mareada. La información no tenía sentido. Escúchame, por favor, continuó mi madre, con los ojos brillando de lágrimas. Fue una decisión que tomamos hace mucho tiempo. Cuando eras pequeña, tu papá y yo estábamos pasando por momentos muy difíciles. ¿Y Tomás? Tomás era el hijo de alguien muy cercano a nosotros. Pero las cosas no fueron fáciles, y decidimos separarnos de él. Él ya no forma parte de nuestra vida. Mis pensamientos estaban nublados. ¿Tomás era mi hermano? ¿Y por qué no me lo habían contado? ¿Por qué me habían mentido durante tantos años? Mi cabeza no dejaba de dar vueltas, y el sentimiento de traición se apoderaba de mí. No entiendo, mamá, ¿cómo que lo separaron de nuestra vida? ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué nunca me mencionaste que tenía un hermano? Mi voz estaba llena de confusión y de un dolor que no podía comprender. No sabía si debía estar enojada o si debía seguir pidiendo respuestas. Mi mundo, que siempre había parecido tan claro y estable, se estaba desmoronando ante mis ojos.
Mi madre no parecía capaz de mirar al frente. Ella simplemente se quedó allí, mirando hacia el suelo. El silencio entre nosotras se hizo insoportable. Yo necesitaba respuestas, necesitaba saber por qué me habían ocultado algo tan grande. Es complicado, dijo finalmente, con la voz quebrada. Tomás es el hijo de una relación anterior. Algo que tu padre y yo decidimos dejar atrás. No era un niño fácil, y su madre, bueno, su madre no era alguien con quien pudiéramos tener una relación normal. Decidimos que lo mejor era cortar todo vínculo. Y tú no sabías nada porque era algo que preferimos que olvidaras. Pensamos que era lo mejor para todos. Cada palabra de mi madre me golpeaba como una ola. No podía creer que me estuviera diciendo todo esto. ¿Un hermano que no existió para mí? Durante toda mi vida, lo había imaginado todo de una forma. Mi familia era perfecta, la típica familia nuclear con mamá, papá y una hija. Pero ahora, todo eso se desmoronaba. Me sentí más perdida que nunca. ¿Cómo podía ser que todo hubiera estado tan lejos de la verdad? ¿Y qué había sido de Tomás? ¿Qué clase de vida había tenido? ¿Por qué no lo habían dejado formar parte de la mía? El resto de la familia sabía todo esto, ¿verdad? Pregunté, buscando respuestas. Porque no podía ser que mi familia y todos los que me rodeaban supieran algo tan importante y que yo estuviera completamente ajena. Tu tía, sí, ella lo sabía. Pero no te preocupes, no hay nada que cambiará, me dijo mi madre, como si todo pudiera quedar en el olvido. Pero yo no podía dejarlo ir tan fácilmente. No, mamá, esto no está bien, le respondí, mi voz temblando. No puedes decirme que no importa, que todo debe quedar en el pasado. Esto es importante para mí, ¿entiendes? Es mi hermano. Necesito saber más sobre él, saber qué pasó, cómo era. No me puedes dejar con esta incertidumbre. Mi madre no dijo nada más. Se quedó en silencio, mirando hacia el frente, como si tratara de encontrar una manera de lidiar con mi reacción. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en Tomás. ¿Qué clase de relación tendría con él? ¿Sería alguien que realmente habría querido conocerme? ¿O todo esto había sido una gran mentira? Esa misma noche, después de la tensa conversación con mi madre, me sentí incapaz de dormir. Las preguntas seguían rondando mi cabeza, sin descanso. Tomás. Mi hermano. ¿Por qué me habían mantenido en la oscuridad? ¿Y por qué todo parecía tan confuso? Decidí que necesitaba respuestas. No podía dejar que esta mentira quedara sin resolver. Si mi madre no iba a hablar, entonces yo tomaría el control. Al día siguiente, decidí ir a la vieja casa de la que me había hablado mi madre, la que había sido la casa donde Tomás vivió antes de que todo se desmoronara. Quería saber más sobre él, quería verlo. No importaba si tenía que enfrentarlo. Tenía que entenderlo todo. La casa estaba al final de un vecindario tranquilo, en una calle que me resultaba extrañamente familiar. No sabía por qué, pero sentí que el destino me estaba guiando hacia ahí, como si todo estuviera conectado. Cuando llegué, me sorprendí al ver que la casa no estaba deshabitada, como había pensado. Al contrario, parecía que alguien la estaba cuidando. Me acerqué a la puerta, la cual estaba ligeramente entreabierta, y decidí llamar. Mis nervios estaban a flor de piel. Cuando la puerta se abrió, una mujer desconocida me miró con curiosidad. Sí, me preguntó, sin mostrar sorpresa pero tampoco demasiado cálida. Hola, soy la hija de Diana, dije, nerviosa. Estoy buscando a Tomás. La mujer me miró durante un momento, como si estuviera evaluando si debía dejarme entrar o no. Podía ver la confusión en su rostro, pero también algo más, una especie de cautela, como si algo me estuviera ocultando. Yo, por supuesto, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero mi intuición me decía que no estaba siendo completamente honesta conmigo. Diana, repitió, como si intentara recordar algo. Ah, sí, lo siento, es solo que no esperaba que alguien viniera a preguntar por él. Tomás no está aquí. ¿Tomás no está aquí? La decepción me golpeó como un rayo. Pensé que había dado el primer paso para descubrir algo importante sobre mi hermano,
Y ahora me encontraba con una pared de misterio que parecía volverse más alta con cada palabra que la mujer pronunciaba. ¿Dónde está? ¿Cuándo regresa? No pude evitar preguntar. Mi paciencia comenzaba a agotarse, pero tenía que mantener la calma. Necesitaba saber más. Tomás, no vive aquí ya. Se fue hace años, dijo ella, con una mezcla de tristeza y evasión en su voz. Vive en otro lugar ahora. Pero si de verdad quieres saber más sobre él, tal vez deberías hablar con su madre. ¿Su madre? La sorpresa se reflejó en mi cara. ¿Quién era la madre de Tomás? Mi madre nunca había hablado de ella. De hecho, mi madre nunca había mencionado a nadie más aparte de él. Sí. Su madre era amiga cercana de Diana, tu mamá, continuó, sin saber cuánto de esta información realmente me serviría. Pero, como te dije, no es algo de lo que se hable mucho. No quiero meterme en problemas, pero si realmente te interesa saber lo que pasó con Tomás, tal vez sería mejor que hables directamente con ella. Mi cabeza estaba llena de preguntas, pero mi mente seguía volviendo a una idea central. ¿Por qué nadie me dijo que Tomás ya no vivía allí? ¿Qué me estaban ocultando? ¿Sabes dónde vive su madre ahora? La pregunta salió de mi boca sin pensarlo. Ya no me importaba si era una invasión a su privacidad. Necesitaba respuestas. No iba a dejar que todo quedara en el aire. Sí, claro. Vive cerca. Unas calles más allá, respondió la mujer, sin mucha emoción. Me dio una dirección, y aunque su tono no era de gran ayuda, me sentí como si hubiera encontrado una pista importante. Por fin, algo que me ayudaría a dar un paso más cerca de la verdad. Agradecí a la mujer y salí de la casa con el corazón acelerado. No podía esperar para ir a ver a esta mujer, la madre de Tomás. Mi mente estaba llena de dudas, pero también de algo más. La sensación de que finalmente estaba a punto de descubrir un secreto que había estado guardado durante años. ¿Qué encontraría en la casa de esta mujer? ¿Sería la pieza que faltaba para entender todo lo que había pasado? Me dirigí hacia la dirección que me dio la mujer, con el estómago en un nudo. Mientras caminaba, trataba de calmarme, pero los pensamientos no paraban. ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si al final resultaba que Tomás no era mi hermano, o si mi madre estaba inventando toda esta historia por alguna razón extraña? Cuando llegué a la casa de la madre de Tomás, lo primero que noté fue lo diferente que era al lugar donde vivía mi familia. Era una casa pequeña, algo deteriorada, en un barrio que no estaba tan cuidado como el mío. Aún así, había algo que me decía que esta mujer había pasado por muchas cosas. Tal vez no buenas, tal vez no malas, pero sin duda había algo en ella que me hacía pensar que sabía más de lo que parecía. Toqué el timbre y esperé. Pasaron unos segundos, pero no escuché movimiento. Volví a presionar el timbre, más impacientemente. Finalmente, la puerta se abrió, y ante mí apareció una mujer de mediana edad. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, y una expresión cansada en su rostro. Sí. Me miró sin sonreír. ¿En qué te puedo ayudar? Hola, mi nombre es Valeria, y soy la hija de Diana, empecé, casi tartamudeando. Estaba nerviosa, pero tenía que seguir adelante. Estoy buscando a Tomás. Quería saber si podrías decirme algo sobre él. La mujer me miró unos segundos en silencio. Luego, dejó escapar un suspiro. ¿Tomás? Mi hijo no está aquí, ¿cómo es que sabes de él? Mi mente empezó a girar más rápido. ¿Por qué todo el mundo parecía tan evasivo? ¿Por qué esa reacción de sorpresa y alarma? Lo siento, pero tengo que preguntarte algo importante, continué. Mi mamá nunca me habló de él. Mi mamá nunca mencionó que tenía un hermano, ¿por qué me ocultaron esto? ¿Qué sucedió con Tomás? La mujer se quedó en silencio, observándome. Podía ver cómo su rostro cambiaba, de una ligera confusión a una expresión más seria. Luego, con un tono bajo, me dijo. Es una historia complicada, Valeria. Tal vez es mejor que lo hables con él directamente. Mis ojos se agrandaron al escuchar esas palabras. ¿Hablar con él directamente? ¿Tomás estaba vivo? Mi cabeza daba vueltas, y sentí como mi corazón se aceleraba al darme cuenta de lo que estaba pasando.
Mi mente estaba a punto de estallar. ¿Hablar con él directamente? ¿Tomás estaba vivo? ¿Todo este tiempo me estuvieron ocultando que tenía un hermano? Cada pregunta que surgía en mi cabeza parecía más urgente que la anterior. Sentí como una corriente de adrenalina recorría mi cuerpo. Había estado buscando respuestas durante tanto tiempo, y ahora, de repente, tenía la sensación de que estaba a punto de recibir todas las respuestas que necesitaba. La mujer frente a mí notó mi nerviosismo y dio un paso atrás, como si quisiera darme espacio. Yo, no quiero causar más confusión, Valeria, pero no es tan fácil como crees. Tomás ha tenido una vida complicada, y tal vez es mejor que no te involucres más en esto. ¿Involucrarme más? Sentí como mi paciencia se agotaba. ¿Por qué todo el mundo estaba actuando tan raro? ¿Que sabían que yo no? No podía quedarme ahí, con la sensación de que algo me estaba siendo escondido. No podía salir de esa casa sin obtener al menos un poco más de información. Necesitaba saber todo, y lo necesitaba ahora. ¿Qué quieres decir con que no es tan fácil? ¿Qué pasó con Tomás? Le pregunté, tratando de controlar mi voz, aunque el nerviosismo y la frustración me invadían por completo. La mujer miró hacia el suelo, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Después de un momento, suspiró y levantó la cabeza, su mirada ahora llena de pesar. Tomás, no fue siempre como tú crees. Hay cosas de su vida que son difíciles de entender. Cosas que tu madre prefirió mantener en secreto. Cosas que, si te las cuento, podrían cambiar por completo lo que crees saber sobre tu familia. La intriga me invadió aún más. ¿Qué quería decir con eso? Mi madre nunca me había hablado de nada relacionado con Tomás. Todo lo que había sabido hasta ahora era lo que me había contado mi tía, y nada de eso tenía sentido con lo que esta mujer estaba diciendo. ¿Qué cosas, que me estás ocultando? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera pensar mejor en ella. Sentí como me temblaban las manos, y mi corazón latía con fuerza. ¿Mi madre había estado escondiendo algo de mí todo este tiempo? La mujer cerró los ojos como si tomara una decisión. Finalmente, murmuró. Tomás no fue un niño fácil. Cuando era pequeño, tu mamá y yo estuvimos muy cerca, pero las cosas cambiaron. Después de un accidente, él se volvió alguien diferente. Tal vez no era lo que esperabas escuchar, pero esa es la verdad. Mi mente dio vueltas intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿Un accidente? ¿Qué tipo de accidente? Y sobre todo, ¿cómo que se volvió alguien diferente? ¿Qué pasó con él? ¿Qué tipo de accidente fue? Pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba. La mujer me miró con tristeza. No puedo contarte todo. Tomás vivió su vida alejado de nosotros por una razón. Y tu madre nunca quiso hablar de eso con nadie. Jamás te mencionó la verdad porque sabía que sería demasiado para ti. ¿Demasiado para mí? ¿Qué significaba eso? Mi madre había guardado silencio durante años, y ahora, esta mujer me estaba diciendo que había cosas de Tomás que nunca había sido capaz de decirme. ¿Qué había hecho Tomás? ¿Qué había hecho mi madre para mantenerlo tan lejos de mí? ¿Dónde está él? ¿Todavía vive por aquí? Exigí, sin poder ocultar mi impaciencia. Ya no me importaba si la conversación se ponía incómoda. Quería respuestas, y las quería ahora. La mujer suspiró y asintió lentamente. Sí, vive en la ciudad, pero no en este vecindario. Te diré dónde lo puedes encontrar, pero tienes que saber que Tomás ya no es el mismo. Está cambiado. Quizás no te reconozca, y ni siquiera sé si querrá hablar contigo. Mi mente estaba en completo caos. ¿Tomás estaba cambiado? ¿En qué sentido? ¿Era peligroso? ¿Había estado oculto por una razón más oscura de la que yo pensaba? Lo entiendo, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Dónde lo puedo encontrar? La mujer me dio una dirección, y aunque su rostro mostraba preocupación, no me dijo nada más. De alguna manera, sentí que me estaba empujando hacia algo que no podía comprender por completo. ¿Era tan grave todo esto? ¿Que me iba a encontrar cuando finalmente hablara con Tomás? Salí de la casa de la mujer con una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Sentía que estaba a punto de desentrañar algo enorme,
algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero al mismo tiempo, había algo en mi interior que me decía que esta historia era mucho más oscura de lo que había imaginado. Fui hacia la dirección que me dio la mujer, sin poder dejar de pensar en todo lo que acababa de escuchar. ¿Qué tipo de accidente podría haber cambiado a Tomás para siempre? ¿Qué le había hecho mi madre para mantenerlo tan oculto? Llegué a un edificio de apartamentos bastante alejado de donde vivía, en una zona que no conocía bien. Mi corazón latía con fuerza mientras subía por las escaleras, mis pensamientos corriendo a 1000 por hora. ¿Cómo iba a ser él? ¿Lo reconocería? Toqué el timbre y esperé. Después de unos segundos, la puerta se abrió, y ahí estaba, Tomás. O al menos, eso pensé que era. El sonido de mi respiración se mezclaba con el silencio que rodeaba al pasillo. Mi mano temblaba al sostener el timbre de la puerta, y el eco de mis propios pensamientos retumbaba en mi cabeza. ¿Qué iba a hacer cuando viera a Tomás? ¿Cómo me recibiría después de tantos años? ¿Qué tipo de relación tendríamos? Mi estómago se apretó mientras mi mente seguía buscando respuestas a preguntas que no tenía. La puerta se abrió lentamente, y mi corazón dio un vuelco. Delante de mí estaba un hombre alto, con el cabello oscuro y desordenado, que parecía algo mayor de lo que recordaba. Su expresión era seria, como si hubiera pasado por muchas cosas, más de las que yo podría imaginar. ¿Era este realmente Tomás? Por un momento, no estaba segura. Había algo en su mirada que me resultaba familiar, pero al mismo tiempo, era como si el tiempo lo hubiera transformado en alguien casi irreconocible. ¿Tú eres Tomás? Logré articular, mi voz casi un susurro. Él levantó una ceja, evaluándome con cautela, como si estuviera decidiendo si abrirme o no. Luego, sus ojos se suavizaron un poco, pero la tensión seguía en el aire. ¿Quién eres tú?, preguntó, su tono neutral, pero con una pizca de curiosidad. ¡Oh, Dios! Mi mente se nubló por completo. No esperaba esa respuesta. Después de todo lo que me habían contado, no imaginaba que él no me reconociera al instante. Pero, claro, había tantos años de diferencia y tantas cosas no resueltas. No era tan raro que no me recordara como pensaba. Soy tu hermana, Valeria. Dije rápidamente, intentando mantener la calma mientras sentía cómo mi estómago se revolvía. ¿No me recuerdas? Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Tomás se quedó mirándome durante un largo rato, su rostro inexpresivo. Finalmente, suspiró y dio un paso atrás. «Entra», dijo con voz grave, antes de cerrarme la puerta. El sonido del cerrojo me hizo sentir aún más nerviosa. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no me había reconocido? Mi mente se llenó de preguntas, y mientras pasaba por el umbral, me sentí como si estuviera entrando en un territorio desconocido. ¿Qué quería decir con «entra»? ¿Qué estaba pasando realmente? Me hizo pasar a una sala pequeña, sin muchas decoraciones. La atmósfera era pesada. Tomás se sentó en el sofá y me indicó que me sentara también. ¿Qué quieres saber?, preguntó de repente, sin rodeos. Yo me quedé callada un segundo, porque realmente no sabía ni por dónde empezar. ¿Por qué me ocultaste todo esto? ¿Por qué me mantuviste alejada de ti todo este tiempo? Tomás me observó fijamente. ¿De qué hablas? No te he mantenido alejada. Tú nunca quisiste saber nada de mí. ¿Qué? Eso no es cierto, tú y mi madre nos ocultaron tu existencia. Y ahora vienes a decirme que nunca quise saber de ti. ¿Qué tipo de mentira es esa? Mi voz comenzó a quebrarse, pero no podía callarme. Ya no podía seguir guardando todo lo que había acumulado durante años. Las mentiras, el secretismo, las dudas, todo se desbordó de repente. Él se levantó, mirando por la ventana, y yo sentí que una parte de mí se rompía. No entendía nada. ¿Por qué Tomás estaba tan distante? ¿Por qué me hablaba como si yo fuera la culpable? Tu madre, Tomás empezó, su voz un poco más suave ahora. Tu madre me ocultó porque creía que sería lo mejor para ti. Porque después del accidente, ya no era el mismo, y no quería que sufrieras viéndome así. El golpe de sus palabras me golpeó como una ola. ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué había pasado con él?
Mi mente trataba de asimilar lo que acababa de decir, pero no entendía cómo podía ser tan fácil para él hablar de todo eso, como si no importara lo que había significado para mí el hecho de que él estuviera oculto. ¿Qué accidente? ¿Qué me estás diciendo, Tomás? Lo miré desesperada. Quería gritar, pero sabía que no iba a conseguir nada si no lograba que me hablara con sinceridad. Tomás me miró con una tristeza profunda en los ojos. No quiero que me veas como una víctima, Valeria. Pero todo cambió esa noche. Después del accidente, mi vida nunca fue igual. Mis manos comenzaron a sudar, y mi corazón empezó a latir más rápido. Algo dentro de mí, una corazonada, me decía que esta historia no era tan simple como él la estaba contando. Había algo más, algo mucho más oscuro. ¿Qué sucedió en ese accidente? ¿Por qué te cambió tanto? Insistí, sin poder dejar de hacerle la pregunta. Tomás respiró profundamente, y luego, con voz baja, respondió: la noche del accidente, tu madre y yo, nos metimos en un coche que no debimos. Había alcohol involucrado, y no fue solo mi culpa. Fue un error, Valeria. Pero cuando desperté, yo, ya no era el mismo. Perdí mucho más que solo mi salud. Las palabras de Tomás me destrozaron. ¿Mi madre había estado involucrada en todo esto? ¿Por qué no me había contado la verdad? Todo lo que había escuchado durante años me parecía una mentira. ¿Qué clase de accidente había sido ese? ¿Mi madre sabía todo esto? Pregunté, mi voz quebrada por la incredulidad. Tomás asintió lentamente. Sí, ella sabía. Pero nunca me perdonó lo que pasó esa noche. Y nunca quiso que tú supieras la verdad. Porque, Valeria, si te enterabas, perderías la imagen que tenías de ella. Y de mí. El aire estaba denso. Las palabras de Tomás eran como cuchillos en mi pecho, pero no podía seguir ignorando la realidad. Había estado viviendo en una mentira, construida por mi madre, por mí, por todos. Y ahora, al escuchar todo esto, me sentía atrapada entre las sombras de un pasado que nunca había comprendido. Después de la conversación con Tomás, mi mente quedó hecha un caos. La verdad era mucho más difícil de digerir de lo que pensaba. Toda mi vida había estado construida sobre mentiras, y aunque ahora entendía las razones detrás de su ocultamiento, no podía dejar de sentirme traicionada. ¿Cómo podía mi madre haberme hecho esto? ¿Por qué nunca me contó la verdad? El primer par de días después de esa revelación fueron un torbellino de emociones. Me sentí perdida, entre el enojo y la confusión, pero también había algo dentro de mí que me decía que ahora, por fin, podría sanar. Tal vez no todo se podría arreglar de inmediato, pero al menos había dejado de vivir en una mentira. Tomás y yo comenzamos a hablar más, a entendernos mejor. Aunque la relación no era la que había esperado, al menos ya no había secretos entre nosotros. A veces, las conversaciones eran incómodas, pero al menos eran reales. Cada vez que lo miraba, veía a un hombre que había sufrido mucho, pero también a alguien que quería intentar reconstruir lo que había perdido. En cuanto a mi madre, las cosas fueron mucho más complicadas. La confronté varias veces, pero su postura era clara, había tomado decisiones por mi bien. ¿Cómo podía perdonarla por todo esto? A pesar de las explicaciones, nunca me sentí completamente capaz de comprenderla. Era como si todo lo que ella había hecho fuera por protegerme, pero la protección había causado tanto daño. Ahora, al mirar atrás, sé que todo ese proceso fue liberador. Finalmente, había entendido la verdad. Me quedé con las lecciones que aprendí, la importancia de la honestidad, de conocer las historias no contadas, y de enfrentar las realidades, por duras que fueran. Al final, aunque la herida seguía abierta, al menos estaba en el camino hacia la sanación. Y eso, de alguna forma, era suficiente.